Listo. Bueno, muy bien. En primer lugar, les quiero agradecer por la colaboración y que podamos dar esta clase de manera virtual. Seguramente se enteraron, yo tuve un trauma raquimedular el viernes, me partí la apófisis espinosa de C7 y ando con un cuello, un collar de Filadelfia que me tiene medio incómodo como para ir hasta la facultad. Entonces, primero agradecerles por eso y segundo, comentarles que la clase que viene, que también la doy yo, la vamos a hacer por este medio, ¿sí? Así que, bueno, eso, a las 7 de la tarde nos vamos a conectar todos acá y vamos a tener la segunda clase que es donde ya vamos a hablar de patología. En esta primera charla, como para empezar con este módulo, lo que vamos a hacer es un pantallazo general sobre anatomía y las distintas modalidades diagnósticas, cómo se evalúa la pelvis en las distintas modalidades. Y para aquellos que ya han tenido clases conmigo, sabrán que las clases que doy son bastante straightforward, digamos, en el sentido de vamos a ir directamente a la parte práctica y entendiendo yo, sí, Karim, estamos. ¿Nos escucha? ¿No me escucha nadie? Sí, sí se Sí, escucha. se escucha bien. Se escucha. Ok, fenómeno. Cari, refresca el micrófono, prende el micrófono. Bueno, muy bien. Entonces, es un pantallazo general para ubicarnos en la palmera, digamos, y con las próximas dos clases, sí, cuando ya abordemos lo que es patología, vamos a ver cuestiones más específicas, ¿sí? Entonces, la clase ya se está grabando, son 85, se van a ir sumando a medida que vayamos avanzando. Sin más preámbulos, vamos Ya a... estamos en los 90, así que tenemos el 90% de los alumnos, 85 ya estamos. Podemos arrancar. Podemos arrancar, sí. Fantástico. Bueno, muy bien. Como dijimos anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es vamos a abordar lo que es la anatomía de la pelvis normal y el estudio en las distintas modalidades diagnósticas. Los objetivos que me propuse para esta charla y siguiendo el programa que tienen en la facultad es, bueno, reconocer la anatomía de la pelvis femenina normal mediante ilustraciones, van a ser una o dos diapositivas, simplemente no nos quiero aburrir con eso. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a comprender la utilidad de las distintas modalidades diagnósticas, particularmente histerosalpingografía, ecografía, tomografía y resonancia. Pero para que ustedes entiendan, no solo para qué utilizamos cada modalidad, sino que entiendan las limitaciones de los métodos. Y no solo eso, sino también que, como hacemos en DCI, que lo que nosotros instamos a los residentes a que, si bien arrancan, como histero no tenemos, arrancan el abordaje por vía ecográfica, ya sea transabdominal o transvaginal, después se puedan valer ellos mismos de sugerir estudios de mayor complejidad para abordar, para alcanzar el diagnóstico definitivo. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el espíritu de esta charla y es lo que en definitiva quiero que se lleven a grosso modo. ¿Por qué? Porque después en la práctica es que uno va entendiendo cuestiones más detalladas. Yo no vamos a hablar de estadificaciones, no vamos a hablar de un montón de cosas que por ahí en otras charlas sí se dan. Yo lo que quiero es que tengamos idea y comprendamos las bases, porque a partir de tener fijas y firmes las bases es que podemos avanzar y podemos aprender mucho más y podemos valernos de distintas herramientas para llegar al diagnóstico. Entonces, muy bien. Como segundo objetivo, bueno, comprender la utilidad de cada método, identificar los cambios fisiológicos, particularmente en el ciclo menstrual, como el abordaje de una pelvis normal, e integrar el conocimiento anatómico con la fisiología para el correcto abordaje ginecológico por imágenes. En cuanto a la anatomía de la pelvis normal, de vuelta, es una o dos diapositivas, no más que eso. Tenemos estructuras óseas, distintos compartimentos, ligamentos y vasos. En cuanto a las estructuras óseas, sacrocoxis y huesos coxales son los que le dan el marco a la pelvis. Tenemos tres compartimentos, uno anterior donde está la vejiga, uno medio con el útero y la vagina y uno posterior. Estos van a ser particularmente importantes describirlos, reconocerlos e imagenológicamente tenerlos en cuenta para cuando hablemos de resonancias magnéticas dinámicas hacia el final de la charla para ver distintas formas de prolapsos y qué es lo que qué órgano está siendo involucrado. Ligamentos redondo, ancho, cardinales y uterosacros.
Y en cuanto a los vasos, las ilíacas internas, las uterinas y las ováricas, esas van a tener mucha importancia, particularmente no solo en las evaluaciones obstétricas, sino también en muchos casos, como hacemos en DCI, las evaluaciones de aquellas pacientes que quieran programar embarazos o que estén dentro de procesos de fertilizaciones in vitro o de implantaciones, en las cuales tenemos que tener muy claro en qué consiste la irrigación del útero para ver si es momento adecuado o no de que implanten ese embrión. En relación al correlato anatómico por imágenes, tenemos 4 eran las modalidades que vamos a abordar, ¿no? La ecografía transvaginal / transabdominal y el Doppler. En este caso vemos el fondo, el útero. Vamos a ver, o sea, qué es lo que nosotros cuando encaramos una paciente y le vamos a hacer una evaluación ginecológica por vía ecográfica. Y bueno, el protocolo que hacemos habitualmente, ustedes harán, los que están con nosotros, generalmente trabajan de la misma manera que trabajamos Marta y yo. Pero bueno, lo que hacemos es valoramos el útero, valoramos la pared, el miometrio, valoramos el endometrio y luego haciendo distintos cortes, sacamos los distintos diámetros. Valoramos las áreas anexiales con los ovarios, dependiendo de la edad de la paciente, le vamos a tener mayor o menor, lo vamos a ver con mayor o menor detalle, ¿sí? Y después, lesiones agregadas, ¿sí? Ya sea en el miometrio, en el endometrio o en los ovarios, ¿sí? En realidad, y después pasando, si tuviésemos que seguir con algoritmos diagnósticos, en caso, o hablando ya de la tomografía computada, en el paciente con en la pelvis normal, tiene poco valor diagnóstico, generalmente no la utilizamos para la valoración de la pelvis normal, porque es poco específica, ¿sí? En este caso, lo que, como dice ahí el texto, permite una aproximación anatómica general, pero realmente nosotros llegamos a la tomografía computada en una paciente con patología ginecológica cuando queremos ver extensión de la patología, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está la resonancia magnética. Entonces, siempre que nosotros tenemos hallazgos por ecografía, generalmente, si bien lo más rápido es una tomografía computada, la verdad es que hoy por hoy, o por lo menos yo, lo que hago es sugiero la resonancia magnética con gadolínio o con gel endocavitario para terminar de caracterizar aquellos hallazgos con los cuales me encontré en la ecografía. Entonces, la tomografía computada muchas veces es el puntapié inicial, porque la paciente viene por un dolor abdominal y en una guardia donde no tienen ecografía por 24 horas, cae de noche, se hace una tomografía en el contexto de un abdomen agudo y no encontramos otra causa y encontramos que hay algo extra en la pelvis y eso muchas veces no nos permite definir por la que la modalidad no es la adecuada. Entonces, a partir de ahí es que podemos ver más o menos y a grosso modo qué está sucediendo. Eso particularmente con la tomografía computada. En relación a la resonancia magnética, ahora sí, tenemos alta definición de tejidos blandos, podemos diferenciar bien el miometrio del endometrio y las clasificaciones de FIGO, particularmente para el CA de endometrio, están relacionadas con, o podemos hacer realmente podemos estratificar con resonancia magnética en caso de patología expansiva. En relación a la estereosalpingografía, cavidad endometrial y las trompas, y vemos la permeabilidad de las estructuras para determinar posibilidades de embarazos ectópicos, permeabilidad tubaria y demás. Entonces, volviendo un poco a lo que dijimos anteriormente, y en primer lugar, en cuanto a la ecografía, acá lo que tenemos es que es una herramienta fundamental para la evaluación de la pelvis femenina, ampliamente respaldada por la literatura médica debido a la seguridad, como siempre, como han escuchado en todas las clases de este curso y en la diplomatura también, es por la seguridad, la accesibilidad, la eficacia diagnóstica, y si bien es operador dependiente, cuando uno cae en manos de alguien que realmente sabe usar un ecógrafo, es diagnóstico en tiempo real, y el hecho de que el médico mismo esté haciendo el estudio, es como en esa cabeza está buscando realmente, porque es el que definitivamente va a informar.
ustedes se darán cuenta, los más grandes, que ya por ahí informan tomografías o resonancias, hay muchas veces que los estudios les quedan cortos, porque ustedes están sospechando de alguna patología en particular, por lo que dice la orden, por lo que dicen los antecedentes del paciente y demás, y por ahí el estudio que les dan les queda corto. Acá en la ecografía es tan corto el estudio como ustedes quieran, ¿sí? Ustedes pueden seguir indagando y pueden seguir fijándose y qué es lo que les falta, y cambio el decúbito, y muevo el transductor y demás, y por eso es que la ecografía es tan dinámica, y por eso también es que la ecografía es tan difícil de aprender, porque a diferencia de otras modalidades diagnósticas, la ecografía es más un oficio, ¿sí? La diferencia que hay entre ustedes y nosotros, los médicos de planta, o que tenemos más años en esto, es que hicimos más ecografías que ustedes, básicamente, ¿sí? Porque es el oficio de hacer o de manejar un ecógrafo. Entonces, por eso es que a nosotros nos gusta tanto, ¿no? Entonces, tenemos dos vías de abordaje. La vía transabdominal proporciona una visión más general de los órganos pélvicos y se utiliza comúnmente para detectar fibromas uterinos muy grandes u otras anomalías, o pacientes que no han iniciado relaciones sexuales, ya sea por la edad o por cuestiones ideológicas o lo que fuese. Y después la ecografía transvaginal, ¿sí? Ofrece imágenes detalladas del útero, de los ovarios, de las trompas. Las trompas en realidad en el paciente normal prácticamente no se ven, pero sí cuando tienen patologías, ya sea embarazos ectópicos, cuando tengamos un hidrosalpinx, cuando tengamos algún tipo de obstrucción o afección de la trompa, ahí es cuando las podemos ver con mayor facilidad. Son especialmente útiles en las evaluaciones de problemas de fertilidad y en las primeras etapas del embarazo, eso básicamente. Y en cuanto a el estudio con Doppler, que es algo que nosotros con Marta en DCI estamos tratando de que sea, como pasó alguna vez con el ecocardio cuando yo era más chico, el ecocardio era o el ecocardio bidimensional o ecocardio con Doppler. Pedían los médicos, ¿no? Y la verdad es que hoy, como pasa con el ecocardio es siempre con Doppler. Bueno, la ecografía ginecológica, transvaginal particularmente, siempre tiene que ser con Doppler. ¿Por qué? Porque ante lo que vos te encuentres, siempre tenés que tener la posibilidad y no de utilizar la herramienta. Es una herramienta más, es un botón más, ¿sí? Que te permite realmente caracterizar cosas que encuentres. Vos agarrás y de repente te encontrás con una imagen serpinginosa en un área anexial. Y la única diferencia, más allá de que médicos más avesados o con más trayectoria lo puedan diferenciar rápidamente, pero de repente nos encontramos en bidimensional con un ¿cómo se llama esto? Con un varicocele pelviano muy prominente, y es prácticamente, y dependiendo de la mano que tengan, es muy similar la imagen a un hidrosalpinx. La única diferencia es que en el varicocele prende con Doppler. Entonces, que yo les diga que pueden hacer una ecografía transvaginal, pero no pueden usar el Doppler, hoy por hoy, 2025, es una ridiculez. Lo que pasa es que, bueno, las obras sociales no los generan débitos, los administrativos de los sanatorios dicen, no, pero prendiste el Doppler, no prendiste el Doppler, en fin. Nada, es una cuestión burocrática que tiene que terminar. La ecografía tiene que ser siempre con Doppler. Y no solo transvaginal, mamaria, cualquiera sea, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones burocráticas que nosotros nos exceden a veces. Muy bien, evalúa flujo sanguíneo en los órganos pélvicos, ayudando a identificar anomalías vasculares, tumores, bueno, eso es lo básico, ¿no? Entonces, no es invasiva, no usa radiación, es accesible y tiene muy buena relación entre costo y efectividad, ¿sí? La evaluación es dinámica, permite observar en tiempo real la movilidad de las estructuras pélvicas, siendo útiles en la evaluación de disfunciones del suelo pélvico, aunque para eso utilizamos más que nada la resonancia magnética. Y si bien es operador dependiente, ¿sí? Una vez que ustedes dan con el ecografista que sabe, es casi un buen ecografista le compite a una tomografía y le compite a una resonancia, ¿sí? Así que es un método que a nosotros particularmente nos gusta mucho, es un método donde nosotros particularmente nos sentimos cómodos y es un método que te permite estar en contacto con el paciente, entender, preguntar, repreguntar, y una vez que sabes hacer esto, sos referente, ¿sí?
Diagnósticos de masas pélvicas, identificaciones de quistes ovarios, fibromas o miomas uterinos y otros tumores, evaluaciones del dolor pélvico, ayuda a determinar causas como la endometriosis, el famoso quiste achocolatado cuando vemos en los anexos, o la enfermedad inflamatoria pélvica. Controlamos embarazos, eso lo van a ver después con la doctora Analicia en la parte de obstetricia. Monitoreo del desarrollo fetal, de determinación o detección de embarazos ectópicos y estudio de infertilidad. Evaluación del útero, de los ovarios para identificar posibles causas de infertilidad. Eso lo sabemos mucho en DCI cuando nos piden el famoso Doppler para fertilidad, donde vemos arterias espiraladas, evaluación de las arterias uterinas, vemos los distintos cambios dentro del ciclo menstrual y para tratar de determinar cuándo va a ser la mejor forma, cuándo va a ser el mejor momento para la implantación de embriones. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Por ahí yo hablo mucho más rápido que otros. Bueno, cualquier cosa ustedes me entienden, ¿sí? Muy bien. Eso en cuanto a la ecografía. Tomografía. ¿Ven lo que les digo? Evaluación de urgencias ginecológicas. Es particularmente útil en el diagnóstico de condiciones agudas o en la enfermedad inflamatoria pélvica, abscesos tubováricos o torsión ovárica. Pero básicamente porque lo que generan es un montón de líquido, como en toda otra patología inflamatoria de la cavidad abdominopelviana, ¿sí? Pero no deja de ser un primer abordaje. Detección de masas pélvicas permite caracterizar masas anexiales y uterinas, diferenciando entre las lesiones benignas y malignas y evaluando su extensión. Eso es muy a grosso modo. Hoy por hoy preferimos utilizar la resonancia magnética, pero sí para la estadificación del cáncer ginecológico. La tomografía computada multislice es esencial para la identificación de las neoplasias ginecológicas y proporciona información sobre la extensión local y presencia de metástasis. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros antes, en la primera parte de la charla o en las primeras diapositivas, cuando hablamos de que para utilizar la estadificación de FIGO era muy útil la resonancia magnética, la verdad es que es muy útil para la evaluación de órganos de tejido blando, ¿sí? Pero claro, indefectiblemente, en caso de tener que evaluar estructuras óseas, vamos a necesitar de la tomografía o, en caso de generarnos dudas, la resonancia magnética pasaríamos a estudios metabólicos como es el PET-CT, ¿sí? Entonces, la tomografía, dada la existencia de la resonancia magnética, la ecografía y particularmente el PET-CT en pacientes oncológicos, es como que queda un poquito relegada la tomografía computada multislice, así, con contraste, así simple como la conocemos. Pero bueno, siempre importante saber que existe, siempre importante saber que es generalmente en una urgencia, en una guardia, es el primer método de diagnóstico que se utiliza, si es que no tenemos ecografía de 24 horas. Tiene una adquisición rápida de las imágenes, la verdad es que hoy por hoy en una sola inspiración nosotros podemos taquear desde la coronilla hasta los pies a un paciente, o sea que es bastante rápido en relación a otras modalidades diagnósticas. No es operador dependiente, con lo cual en un paciente acostado que le duele la panza está bien. Permite obtener imágenes de alta resolución realmente en segundos, lo que es crucial en situaciones de emergencia. Generamos reconstrucciones multiplanares a partir de unos solo cortes axiales. Esto es para los chicos de primer año. Acá yo tengo alumnos de todo, de primero a cuarto, es verdad, ¿no? Bueno, sí, Doc. Ok, fantástico. 100 alumnos escuchándote de primero a cuarto. De primero a cuarto. Bueno, entonces ahora, hablándole a los más chicos, a diferencia de lo que sucede en la resonancia magnética, ¿sí? La tomografía computada genera un paquete de imágenes en axial, ¿sí? Y a partir de ahí es que se generan las reconstrucciones multiplanares. Entonces, ustedes con solo mandarle la orden al técnico, tomografía computada abdomen y pelvis con doble contraste, más allá de lo que tarda en tomarse el contraste endovenoso, las adquisiciones en axial y dentro de ese paquete gigante de imágenes es que luego se hacen las reconstrucciones. Ya sea que la haga el técnico o las hagas vos con tu propio visualizador. Pero por eso es que además es mucho más rápido. A diferencia de eso, y por eso se utiliza en la urgencia. Porque, ¿qué haces? O sea, está bien, es menos específica, porque un montón de líquido en el Douglas o el cabello abdominal no me permite ver nada, pero la verdad es que es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque esto mismo que te digo, yo genero un solo paquete de imágenes y luego hago las reconstrucciones. En la resonancia magnética, ¿sí? Cada secuencia se hace por sí sola. O sea, vos te haces un T1, te haces un T2, te haces un T1 con GAO, te haces D axiales, después te querés hacer los sagitales, ¿verdad? Se hacen paquetes distintos de imágenes. Eso hace que sea muy largo
Entonces, si tengo una paciente, un femenino, con un dolor en fosa ilíaca derecha, que puede ser una torsión de ovario derecho o puede ser un apéndice, no las voy a meter en un resonante. ¿Me siguen a lo que voy? Entonces, tengan en cuenta eso. La tomografía adquiere un solo paquete de imagen y con eso trabaja. El resonante no. El resonante genera cada secuencia, cada ruido. Si alguna vez se metieron en un resonador, yo me metí hoy. Cada vez que escuchan ruido, que se están excitando sus protones, se está generando una secuencia. Cuando no escuchan ruido, se desaceleran esos protones y se genera la imagen. Entonces, en esas pausas es que se generan las secuencias. Es larguísimo una tomografía, una resonancia magnética de abdomen y pelvis con contraste. Muy bien, avancemos. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuanto a la resonancia magnética? La exposición a la radiación. O sea, básicamente, si bien hoy los tomógrafos tienen lo que se llama iDose, que es utilizan la menor cantidad de radiación posible, la verdad es que hacerse una hacerse una tomografía de tórax equivale a hacerse 400 placas de tórax, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, más que nada en pacientes más jóvenes, ¿sí? Pero bueno, nada, la idea, ni hablar en embarazadas, no se utilizan, ¿no? Pero tengamos en cuenta eso, o sea, no mandemos tomografía porque hoy las recetas son electrónicas, pero un recetario y una virome pueden hacer un desastre, ¿sí? Porque el médico pide y no se da cuenta ni lo que pasa con la radiación con ese paciente, ni lo que pasa con la obra social con ese paciente. Bueno, la utilización de contraste. En algunos casos se requiere la administración de un medio de contraste intravenoso, lo que puede representar un riesgo en pacientes con alergia o insuficiencia renal. Todo eso se resuelve con una correcta anamnesis del médico que esté a cargo de esa consola, ¿sí? Muy bien. Con respecto a la resonancia magnética y avanzando en la complejidad de los métodos, es una herramienta fundamental en la evaluación de la pelvis femenina, destacándose por la alta resolución con tejidos blandos y la capacidad de proporcionar imágenes multiplanales básicamente la tomografía, sin la utilización de radiación ionizante. Pero es muy sensible y con la resonancia magnética, utilizando las diferentes secuencias, es que podemos diferenciar bien los tejidos y de qué se trata cada cosa. El análisis de un paciente por medio de resonancia magnética es realmente detectivesco. ¿Por qué? Porque que las distintas estructuras se vean de distinta manera en las distintas secuencias y nosotros entender que el líquido se ve de una manera en T1, en T2, en densidad protónica, en flare STIR, en lo que fuese, y entender cómo se ve el músculo, entender cómo se ve la grasa, es como que ustedes tienen las 4 pantallas abiertas con las diferentes secuencias y están viendo una misma lesión y dicen, bueno, ¿cómo se comporta con esto? ¿Y cómo se comporta con esto? Entonces es realmente detectivesco, está muy bueno, pero una vez que entramos en este mundo de la resonancia magnética de abdomen y pelvis para estadificación de tumores, ya estamos, ya tenemos que saber mucho de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, lo que nos permite es hacer una evaluación anatómica detallada de la pelvis, a diferencia de la tomografía computada, que nosotros le podemos meter contraste endovenoso y contraste oral, como para poder enmarcar las distintas estructuras, porque el endovenoso me va a llenar la vejiga, me va a hacer margen anterior del útero, y el oral me va a marcar el sigma y el recto, y me va a generar un marco para nosotros evaluar esa pelvis por medio de tomografía. La verdad es que la resonancia magnética me permite hacer una evaluación más detallada, ¿sí? Vemos de forma precisa la anatomía de la pelvis, siendo especialmente útil en la detección y caracterización de masas pélvicas, miomas, endometriomas, tumores y demás. Estadificación de neoplasias, lo que hablamos antes de la estadificación de FIGO, y diagnóstico de anomalías congénitas. Es muy eficaz en la identificación de malformaciones uterinas como úteros bicornes, septados y demás, que lo que nos pasa muchas veces es que en la ecografía, si bien es un buen método para un primer inicial, hacer ecografía muchas veces es como mirar por la mirilla de una puerta, ¿sí? Acá en estos casos, nosotros lo que hacemos es, vemos the big picture con la resonancia, que es mucho más específica que la tomografía. Valoramos el dolor pélvico crónico, ayudamos a identificar causas de la adenomiosis o la endometriosis profunda, eso lo vamos a ver en la clase que viene, que pueden ser difíciles de detectar con otras modalidades de imagen. En relación a la resonancia magnética, tenemos alta resolución de tejidos blandos, generamos imágenes multiplanares
pero ustedes ya saben, porque lo mencionamos anteriormente, que esas se generan por separado y según el protocolo de la institución. Porque ustedes por ahí van a DSI y para hacer un abdomen y pelvis tienen tales secuencias en axial, tales secuencias en coronal y tales secuencias en sagital, y después de repente van al boliche de al lado y lo hacen distinto. Acá es una cuestión de tener un buen responsable del servicio que permita decir, no, mira, la mejor forma de estudiar el abdomen, la pelvis, el cerebro, las rodillas, es hacer estas secuencias. Lo que permite al médico ver de la mejor manera, identificar las estructuras con mayor precisión y al mismo tiempo reducir los tiempos, no solo de espera de todo el sanatorio, sino del paciente ahí adentro, con todo lo que conlleva meterse adentro de un tubo y que le hagan una resonancia magnética. No utiliza radiación ionizante, entonces eso es una gran ventaja con respecto a la tomografía computada, y podemos hacer evaluaciones funcionales. Eso lo vamos a ver después en las dinámicas de pelvis. Con técnicas avanzadas como la resonancia magnética funcional, es posible evaluar la función de los órganos pélvicos, la vejiga, el recto y en tiempo real. Ustedes vieron, por ahí los más grandes, no tanto los más chicos, como es el modo cine que utilizamos en cardioresonancia, que nos permite ver videos de cómo están funcionando, en el caso de la cardioresonancia, las distintas cavidades cardíacas. Lo mismo sucede con el piso pelviano cuando hacemos una dinámica de pelvis. ¿Cuáles son las consideraciones? Costo y disponibilidad. La resonancia magnética es realmente costosa, no solo porque el resonante es costoso, sino porque todo lo que conlleva el resonador es costoso. El helio es costoso, la jaula de Faraday es costoso, todo es costoso en relación a la resonancia magnética, y lo que la hace menos accesible que otras modalidades, como por ejemplo la ecografía. ¿Cuáles son las contraindicaciones? No se recomienda en pacientes con ciertos implantes metálicos, como implantes cocleares, dispositivos electrónicos. Ya hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con prótesis, si se puso en los últimos 20 años, no son ferromágnetas, así que se pueden utilizar, y lógicamente la claustrofobia. Y acá tenemos una disyuntiva, porque el paciente claustrofóbico te va a pedir hacerlo en un resonador abierto, pero el resonador abierto, la verdad es que para muchas cosas, y particularmente lo que tiene que ver con la pelvis femenina, no sirve mucho. Entonces es aguantarse, tomarse un Alplax y meterse dentro del tubo. Algunos pacientes pueden experimentar ansiedad, claustrofobia durante el examen, debido al espacio reducido, cerrado del equipo. ¿Vamos bien? Bueno, avancemos entonces. Con relación a la histerosalpingografía, en realidad podría haber sido el primer estudio diagnóstico que hablemos antes de la ecografía, pero bueno, la verdad es que es una metodología, a diferencia de las horas, esta yo realmente no hago, y en el hospital donde yo hice la residencia tampoco se hacía. Entonces es como que no le tengo mucho cariño. ¿Para qué sirve? Para evaluar permeabilidad, ¿sí? Tubárica y de la cavidad endometrial. Es una técnica radiológica esencial en la evaluación de la infertilidad femenina, permitiendo un estudio detallado de la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas. Es un procedimiento de rayos X que utiliza fluoroscopía. Para los más chicos, la fluoroscopía es cuando nosotros tiramos con el seriógrafo rayos en tiempo real y eso se ve en una pantalla. No es que se tire una placa, sino que a medida que vamos administrando el material de contraste, lo que vamos haciendo es vamos a emitir radiación. Es como cuando los traumatólogos utilizan el arco en C, o los cirujanos que hacen percutáneo utilizan el arco en C en un quirófano, que van emitiendo rayos en tiempo real y ver en un monitor. Bueno, lo mismo. Utiliza fluoroscopía y un medio de contraste iodado para visualizar el útero y las trompas de falopio. Se realizan introduciendo un contraste a través del cuello uterino, permite observar el flujo del mismo y detectar posibles obstrucciones o anomalías. Lo que vemos básicamente es la luz de la cavidad. Después, ante la presencia de una obstrucción, lo que hacemos es algún estudio de mayor complejidad para ver si esa obstrucción es intrínseca o extrínseca. Básicamente se utiliza en la evaluación de la infertilidad, detecta obstrucciones tubáricas, malformaciones uterinas y adherencias que pueden impedir la concepción. Estudios de abortos recurrentes, identifica anomalías estructurales del cuello o en las trompas. Verificaciones postquirúrgicas, confirma la permeabilidad de las trompas después de procedimientos como la ligadura o su reversión, ¿sí? Y diagnóstico de malformaciones congénitas como los úteros septados, bicornes, unicornes, entre otros. Permite una visualización detallada en tiempo real. Bueno, esta es la diferencia, que si bien es media prehistórica, es en tiempo real. Y te permite también, de la misma manera que sucede con la ecografía, laburar con los decúbitos, inyectar
meter más o menos contraste, ¿sí? Y vos manejarte con mayor soltura que con otras modalidades diagnósticas en la cual el médico recibe solamente al final las imágenes, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos 100. Posible efecto terapéutico, en algunos casos el paso de contraste puede despejar obstrucciones leves en las trompas y depende con la presión con la que administremos ese contraste. Fíjense ustedes, ¿no? Acá. Entonces, tenemos, así se ve normalmente, ven, ustedes ven la luz, o sea, no ven ni las trompas ni los ovarios, ven la luz de este útero, donde están los cuernos, acá se instila el contraste, acá vemos una obstrucción tubárica derecha, ¿sí? Y acá vemos un útero bicórneo, así se ve. Bueno, a partir de ahí es que nosotros avanzamos a métodos de mayor complejidad. ¿Cuáles son las consideraciones en este examen? Bueno, básicamente lo que pasa con otros estudios de fluoroscopía, como son la seriedad de esófago gastrodenal o el colon por enema, son molestias durante el procedimiento. Algunas pacientes pueden experimentar cólicos similares a los menstruales. El riesgo de infección, existe una pequeña posibilidad de desarrollar infecciones uterinas o pélvicas. Y en cuanto a las contraindicaciones, no se recomiendan mujeres embarazadas o con infecciones pélvicas activas, ¿sí? Muy bien, eso es en cuanto a un pantallazo general de las diferentes modalidades diagnósticas que utilizamos, ¿sí? Histerosalpingo para ver permeabilidad tubárica, ¿sí? Posibles obstrucciones y detectar anomalías congénitas de una manera a grosso modo. Ecografía es el que nosotros elegimos en un primer abordaje y es el que utilizamos como en screening. Ahí en el Centro de la Mujer de DSI permanentemente estamos evaluando pacientes normales. ¿Es operador dependiente? Sí, pero también el costo, efectividad es muy alto, ¿sí? Y en manos de personas que sepan lo que están haciendo, equipara los hallazgos que podemos tener con otras modalidades diagnósticas que son mucho más caras y en caso de la tomografía utiliza radiaciones ionizantes, ¿sí? Así que eso en cuanto a la ecografía. La tomo es básicamente para, dentro del contexto de un paciente agudo, descartar otras razones, otros motivos de abdomen agudo, porque cuando descarto otras, lo último que me queda es la parte ginecológica, y para la parte ginecológica le voy a pedir un estudio, ya sea ecografía o resonancia magnética, pero me permite también estadificación de tumores y demás. Y la resonancia magnética últimamente que se está poniendo muy de moda. ¿Por qué? Porque podemos administrar gel endovaginal, podemos hacer resonancias magnéticas dinámicas, entonces está muy muy buena, pero bueno, todas tienen sus limitaciones, hay que saberlas, hay que conocer para qué se utiliza cada método. ¿Para qué? Para que abajo, en conclusiones, cuando ustedes terminan el informe, no solo poner los hallazgos patológicos, no solo poner su impresión diagnóstica, sino que sugerir con conocimiento del caso a dónde, si hasta ahí llegamos, o sugerimos valorar con un medio o un método de estudio de mayor complejidad y cuál es ese método de estudio de mayor complejidad. Muy bien. Fisiología del ciclo menstrual. Vamos a hablar, como les dije anteriormente, vamos a hablar en esta charla, permiso, vamos a hablar de la pelvis normal, ¿no? Entonces, en cuanto al ciclo menstrual, tiene un promedio de 28 días, tiene 3 fases, fase folicular, ovulatoria y lútea, y hay una regulación hormonal establecida por el eje hipotálamo hipófiso ovárico. ¿Sí? Muchas veces cuando nosotros tenemos que hacer entonces valoraciones que tienen que ver con la fertilidad de una mujer, donde nosotros encontremos la alteración es que nos va a decir, ¿sí? Ya sea la modalidad diagnóstica que sea y sea la región que sea que estemos estudiando, me va a decir dónde está el intríngulis en ese eje, porque por ahí los ovarios están sin folículos, porque por ahí el endometrio está bien, los ovarios están bien, entonces decimos, bueno, no, está más arriba el problema, entonces es hipofisario. Entonces es importante entender qué va pasando en cada fase del ciclo y cómo se va viendo las cuestiones que tienen que ver con la pelvis femenina, las distintas etapas del ciclo, para nosotros entender si está bien o no. ¿Sí? Porque básicamente el diagnóstico por imágenes es ver muchas veces lo que es normal
para cuando vea algo patológico me dé cuenta de que es patológico. 1. Fase folicular. Al inicio de la fase folicular, los niveles de estrógeno y progesterona son bajos. Como consecuencia, se produce una descomposición y un desprendimiento de las capas superiores del revestimiento uterino y tiene lugar la famosa, conocida y por tanto muy querida menstruación. En esta fase, el nivel de hormona folículo estimulante aumenta ligeramente y estimula el desarrollo de varios folículos de los ovarios. Cada folículo tiene un óvulo y a medida que la concentración de hormona folículo estimulante va disminuyendo, por lo general, solo un folículo sigue su desarrollo, que es el famoso y conocido folículo primordial. Este folículo produce los estrógenos cuyos niveles aumentan de manera constante. Bueno, muy bien. Esto es para que no digan después que no les pasé la anatomía y los datos de la facu. Entonces, fase folicular. Los primeros 14, del 1 al 14, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? ¿Sí? Lo que vamos a ver es un engrosamiento del endometrio por los estrógenos. En la ecografía transvaginal lo vamos a ver el endometrio delgado inicialmente y luego se va a ir engrosando. En cuanto a la resonancia magnética, el endometrio va a estar hiperintenso en T2 y en la histerosalpingo no está indicado justamente por la menstruación. Lo que van a ver es lo que nosotros agarramos y en la ecografía, en el centro de la mujer, describimos como el el endometrio proliferativo, ¿sí? Que todavía no ha llegado, donde las capas basales están bien finitas, ¿sí? Y en estos primeros 14 días se van a ir engrosando para juntarse en el medio y hacer el famoso endometrio secretor, ¿sí? Todo ecogénico que vamos a ver post-ovulatorio o en la fase ovulatoria. En la fase ovulatoria comienza un aumento de la concentración de hormonas luteinizante y folículo estimulante. La luteinizante estimula el proceso de la liberación del óvulo de ese folículo, que suele ocurrir entre 16 y 32 horas que comience la elevación de esta hormona. El nivel de estrógeno va disminuyendo durante el aumento y el nivel de progesterona comienza a elevarse. Entonces, el día 14 se produce el pico del hormona luteinizante y la liberación del óvulo, la famosa ovulación. Entonces, ¿qué vamos a ver en la ecografía transvaginal? Un folículo dominante visible, ¿sí? Y el Doppler me va a permitir ver la vascularización perifolicular, ¿sí? En estos casos, la histerosalpingografía es útil para valorar la permeabilidad tubárica. Obviamente que no lo vamos a hacer en una paciente que no lo requiera, ¿no? La histerosalpingo la vamos a utilizar en aquellos pacientes que estén en procesos de ver fertilidad y ver si todo esto que está sucediendo, que nosotros vemos por la ecografía, es decir, ok, yo tengo una paciente que quiere tener un bebé, y yo veo que el endometrio va siguiendo su ciclo, ¿no? Va engrosándose, llegando al día 14, bien gruesito, todo ecogénico, homogéneo. Después, por otro lado, tengo los ovarios como una buena reserva folicular, tengo un folículo dominante y demás, y aún así, si bien toda la máquina está en orden, o parece estar en orden por medio de la ecografía, no queda embarazada. Bueno, listo, acá lo que hago una histerosalpingografía para ver si están permeables las trompas, ¿sí? O hay alguna otra causa por la cual no se está produciendo ese embarazo. Entonces, en cuanto a la fase lútea, que es la tercera fase, durante esta fase descienden las concentraciones de las hormonas luteinizantes y folículo estimulante, el folículo roto, ¿sí? Que liberó ese óvulo, se cierra y forma el cuerpo lúteo, ¿sí? Que produce la progesterona. Durante la mayor parte de esta fase, la concentración de estrógenos es alta y la progesterona y los estrógenos provocan un mayor engrosamiento del endometrio que se prepara para una posible fecundación. Es cuando vienen, para los de DSI, cuando vienen y nos mandan a los pacientes para que les hagamos estos Doppler de fertilidad, parte de lo que quieren ver es no solo la cantidad de vasos espiralados que llegan o no a la basal del endometrio, sino que ese endometrio esté gordito, esté grueso, esté listo para hacerle de colchoncito al embrión, ¿sí? Entonces, esto es lo que decimos. Aumenta tanto la progesterona y los estrógenos, provoca un mayor engrosamiento de este endometrio para hacer este colchoncito. Si el óvulo no se fertiliza, ¿sí? El cuerpo lúteo degenera y deja producir progesterona y el nivel de los estrógenos disminuye, se descompone, se desprenden las capas superiores del revestimiento y sobreviene la menstruación.
e inicia el nuevo ciclo menstrual. ¿Sí? Si el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo continúa funcionando, ¿sí?, durante estas etapas iniciales del embarazo y ayuda a mantener el embarazo. ¿Vale? Muy bien. Imagenológicamente, la fase lútea va desde el día 15 hasta el 28, que es la secreción de la progesterona. Ecográficamente vemos un endometrio trilaminar y un engrosamiento endometrial heterogéneo. Fíjense ustedes ecográficamente cómo se ve. ¿Sí? Entonces vemos, este es el endometrio para los de primer año, ¿no? Este es una ecografía transvaginal, se dan cuenta porque la punta del traductor es el convex, un útero en ABF en corte longitudinal, vemos el espesor del miometrio y acá por dentro esta línea ecogénica que es el endometrio finito, ¿sí? Como dice acá el esquema. Si esta es este mismo paciente, es este mismo paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos después? Lo que hacemos es un corte axial, giramos como si nosotros tenemos el traductor, lo estamos agarrando con el dedo gordo en la parte plana, ¿no?, del transvaginal. Giramos como si estuviéramos acelerando una moto, ¿sí? Y agarramos un transversal de ese útero y acá vemos el ovario con los distintos folículos que están pequeños. Entonces tengo endometrio finito y folículos chiquitos, ¿vale? Fíjense ustedes, acá el endometrio se va, esto es bien laminar, acá en una etapa proliferativa donde lo que va a ir sucediendo, ¿sí?, es que el endometrio se va ensanchando y las capas basales, fíjense los calipers por fuera, cómo se van engrosando esas capas basales, se van haciendo más blancas hasta juntarse en la línea media. Por otro lado, giramos el transductor, vemos el folículo dominante en el ovario izquierdo de esta paciente. Bueno, por último, en este caso, lo que vemos es el endometrio bien grueso, ¿sí?, y bien listo para recibir ese huevo fecundado, y acá el cuerpo lúteo, que no es nada más y nada menos que el folículo que liberó el óvulo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la parte de cómo se ven las diferentes estructuras, particularmente en distintos métodos diagnósticos, ¿no? Como lo que quiero que vean es, entremos a ver imágenes, que a eso hemos venido y eso es lo que nos gusta hacer a nosotros. Entonces, es la técnica de elección en el estudio de la pelvis femenina, tanto como un abordaje inicial, como para realizar controles periódicos. Nosotros estamos todos los días atendiendo pacientes, por suerte, normales, que cumplen con hacerse los controles anuales. Entonces, los residentes que trabajan con nosotros, como lo hicimos Marta en su momento, como lo hice yo después, mucha paciente normal. ¿Por qué? Porque después rápidamente nos damos cuenta cuando son patológicas. Puede ser empleada por dos vías, la transabdominal o suprapúbica, o transvaginal. Ambas vías son complementarias, pues la vía abdominal permite una visión global de la pelvis, mientras que la transvaginal permite estudiar con mayor resolución las estructuras profundas. Nosotros lo que los instamos siempre es que usen una u otra de las vías, si bien por ahí tienen que valorar una paciente en edad fértil que ya iniciaba relaciones sexuales y que habitualmente o que todos los años se hace ecografías transvaginales. Si ustedes consideran que, por ejemplo, lo llaman porque una paciente de 30 años está con unas metrorragias terribles, en el contexto de que le están evaluando un mioma gigante, ¿no? Una recomendación que yo les hago, ¿sí?, es, ustedes saben que pueden valerse de ambos abordajes. Si ustedes ya les están diciendo que tiene un mioma que les está generando problemas, háganle primero la ecografía transabdominal. O sea, vean cómo está todo por arriba. Porque por ahí lo que puede llegar a suceder es que ustedes hacen todo el circo para hacer una ecografía transvaginal y después tienen que salir para hacer una transabdominal. Y después quieren volver a hacer una transvaginal. Y es como que... Entonces, fíjense por arriba qué está pasando, vean
the big picture, digamos, ¿no? Y después van a la transvaginal, ¿sí? No solo con las mujeres, sino cuando, por ejemplo, tiene que hacer una ecografía prostática transrectal, yo siempre a los pacientes les digo, míralo por arriba de la panza primero para ver más o menos con lo que te vas a encontrar y después vas al otro. Porque, a diferencia de otras modalidades diagnósticas, ustedes acá tienen el control, ¿sí? Y acá es donde pueden ser lo más humanos posibles, ¿sí? Y diferenciarse de un técnico en Estados Unidos que saca fotos. Entonces, sean empáticos con el paciente, entiendan la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra una paciente que está en un consultorio con un varón, 2 varones, 2 mujeres, en el contexto de un estudio que es realmente muy incómodo. Entonces, traten de ser lo menos invasivos posibles. Entonces, si las van a mandar por una ecografía para evaluar una masa, yo lo encararía primero por arriba y después por abajo. Porque si están abajo, después tienen que agarrar por arriba. No, es incómodo para todos. Muy bien, avancemos. Eco transabdominal. Como ustedes ya sabrán, son traductores convex con frecuencias de entre 3.5 y 5 MHz. Son traductores de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque me permite ir más hondo. Acá todos hicieron la diplomatura de ecografía Doppler intervencionismo de la doctora. A menos frecuencia, mayor penetrancia, ¿sí? Entonces, como vamos a hacer evaluar la pelvis femenina, lo que necesitamos es traductores de baja frecuencia. Se precisa habitualmente que la paciente acuda con la vejiga llena. ¿Por qué? Porque utilizamos ¿cómo se llama? El artefacto de refuerzo acústico posterior para iluminar el útero. Necesitamos una buena ventana acústica, que es lo que la vejiga llena es lo que me lo permite, y desplazar las asas fuera de la pelvis, ¿sí? Eso hace la vejiga llena. La vejiga llena me genera buena ventana acústica y desplaza las estructuras. ¿Cómo se ve? Bueno, ustedes van a poder generar cortes axiales y longitudinales. ¿En qué pacientes encaramos con transabdominal? Aquellas que manifiesten que no quieren que les hagan la ecografía transvaginal, aquellas que no hayan iniciado relaciones sexuales por la edad, y aquellas que no hayan iniciado relaciones sexuales o no tengan relaciones sexuales porque quieren. ¿Sí? Entonces, todas esas, vamos por arriba de la panza. Para eso, necesito que la vejiga esté llena. ¿Sí? Porque utilizando el refuerzo acústico posterior, fíjense ustedes cómo lo que hacemos es, ponemos en axial, utilizamos la vejiga, que es este óvalo bordo, útero por detrás, ¿sí? Acá tenemos las trompas y los ovarios. Entonces, angulamos hacia una cadera, hacia la otra cadera, y acá lo que tenemos es el útero en axial y los ovarios. Fíjense ustedes acá, como cuando estamos en etapas un poquito más avanzadas del ciclo menstrual, los folículos que están llenos de líquido, como la ecografía es altamente sensible a la presencia de líquido, como se ve bien y bien detallado, ¿sí? Igualmente, este útero es de una paciente de unos 20 y pico, 30 y pico de años, que le están haciendo una ecografía transvaginal por algún motivo por la cual no quiere hacerse una transvaginal, ¿sí? Porque esos ovarios y ese útero no es de una chica, ni un pediátrico, ni una señora grande que no se quiere hacer una TV. En relación a la ecografía transabdominal y el eje longitudinal, la mismo. Apoyamos por arriba del pubis, tenemos la vejiga por delante y vamos a ver acá el útero. ¿Sí? Esto sí es un paciente más chiquito. Acá está el útero. Útero y ovario. Ahí, parasagital. ¿Sí? Pero fíjense qué importante es tener la vejiga llena. Si ustedes no tienen la vejiga llena, no se va a ver. En cuanto a la ecografía transvaginal, ya tienen frecuencia un poquito más alta. La vejiga siempre es bueno que esté vacía. ¿Por qué? Porque la vejiga llena me puede, en úteros, en retroverso, flexión o en los dos, me puede tirar el útero hacia atrás, ¿sí? Entonces, como dijimos que es mirar por una perilla, una mirilla, me va a quitar espacio de la pantalla la vejiga llena. Y en cuanto a úteros en retroverso, también se va muy para atrás del fondo y no se ve. Ahora bien, tengan la delicadeza, ¿sí?, de no agarrar y en el medio de la sala de espera a una paciente que se hace una transvaginal, decirle a viva voz y enfrente de todos los pacientes, hizo pis, vaya al... No. ¿Qué pasa el paciente al consultorio? Fíjense,
hizo pis, tiene ganas de orinar y que vaya, pero no griten en el medio de una sala de espera si la paciente tiene ganas de orinar o no, porque, o sea, simplemente con verle la cara a la paciente ya empieza toda una situación que ya iba a ser incómoda, es más incómoda, ¿sí? Entonces, preserven la intimidad de los pacientes. Mejor valoración de la pelvis verdadera, anexos y endometrio. Histerosonografía introduciendo suero a través de una sonda fina que se sitúa en la cavidad endometrial. Eso es como es un plus. En pacientes añosas o que no iniciaron relaciones sexuales, lo que se podría hacer es optar por una vía transrectal, por ejemplo con las monjas. Se ve lo mismo, ¿sí? Por vía transrectal. Y siempre lo que tenemos que hacer con respecto a esto es explicar el proceso antes de su realización. Particularmente en pacientes que cuando es la primera vez que se van a hacer este estudio, ¿sí? Porque hay muchas cuestiones y más si son hombres, ¿sí? Si son hombres y tienen que hacer un estudio con una paciente que es la primera vez que se hace este estudio, sean cuidadosos, ¿sí? Respeten al paciente, expliquen todo lo que tengan que explicar. Si la paciente tiene preguntas, respondan esas preguntas, pero no sean androides autómatas que hacen ecografías y sacan fotos ¿sí? Porque ahí es donde empiezan los problemas. Javi, te voy a hacer una aclaración para que Dime. para todos, para los 102 alumnos que te están escuchando. Las normas norteamericanas dan como por hecho que ante la realización de una ecografía transvaginal como un examen ginecológico para tomar un parto del cuerpo, tiene que estar presente un personal femenino, sea una enfermera, sea un residente, una residente mujer. Entonces, de esa manera, no está el médico solo, que por más buena voluntad que tenga para hacerle todo correctamente, con todo el respeto que nosotros les decimos a los alumnos que tengan, va a haber siempre alguien que diga, por ejemplo, estuvo más el tiempo necesario, etc. Entonces nosotros lo que recomendamos en DCI y lo que hacemos en DCI, en primer estudio endocavitario, esté presente una residente mujer de primer año que está ahí acompañando y apoyando a la paciente. Eso evita juicios, evita un montón de malestar, tanto para el médico como para la paciente, evita un montón de cosas. Entonces, la Sociedad Norteamericana de Radiología recomienda que ante un examen vaginal de un ginecólogo o de un médico ecografista varón, esté siempre una mujer. Eso los va a salvar de toda situación que no sea buena. Eso les quiero aclarar. Y eso es lo que estamos haciendo en DCI. Bueno, continues. Sí, pero ojo. Yo entiendo lo que plantean los americanos, ¿sí? Pero en el ámbito, en Argentina y en Latinoamérica es muy difícil de hacer porque necesitas el doble de personal, ¿sí? Además, los americanos usan técnicos, no usan médicos para hacer ecografías. Entonces, ojo con eso. Yo lo que les digo, está perfecto lo que digan las normas de los americanos. Yo lo que les recomiendo en todo caso es que ustedes son personas, ¿sí? Ustedes entienden y ven no solo imágenes, sino que al ser médicos entienden de las manifestaciones antropológicas de los pacientes que están dando vuelta. Si ven que el paciente es conflictivo, si ven que el paciente no entiende lo que va a pasar, si ven que el paciente es chica, ¿sí? O es la primera vez que se hace, ahí sí, pídanle a una colega femenina que les ayude. Pero si no, va a pasar que estén solos. Y mientras que ustedes hagan las cosas como las que tienen que hacer, no va a pasar nada. ¿Sí? Porque a mí me ha tocado hacer en un centro de mujer 2 listas seguidas de pacientes de femeninos y tenía 30 pacientes de la mañana y 30 pacientes de la tarde y estaba yo solo.
Entonces, está perfecto lo que intenten plantear los americanos, pero de nuevo, los americanos, los médicos no hacen las ecografías, las hace un técnico. Entonces, tendrán otros problemas ellos, ¿sí? Entonces, vean a los pacientes, entiendan de qué se trata, y ante la primera de cambio, listo, freno, llamo a alguien más antiguo, un paciente más femenino, un médico femenino o lo que fuese, ¿sí? Pero no se queden con que todos los estudios ginecológicos transcavitarios los tiene que hacer con personal femenino presente, no, porque si no, no terminamos más. Hola, ¿Sí? Javi, otra cosa que te quiero decir, bueno, esto es porque yo estoy recibiendo cosas y quejas de algunas pacientes, por eso les digo a todos, que los tengo a todos presentes. Otra cosa que ha sucedido, que las pacientes no se quieren cambiar en el baño, entonces vienen al consultorio a sacarse la ropa y se quedan desnudas. Entonces el residente le pone la bata encima y después me quejan que el residente me hizo el estudio o el médico me hizo el estudio desnuda. Entonces, en conclusión, la paciente tiene que venir al consultorio de la ecografía transvaginal vestida correctamente en bata sin ropa interior. Si es posible, yo se los recomiendo que haya una ayudante mujer que les pueda hacer de suerte de tipear el informe y para evitar males mayores, porque yo estoy teniendo muchísimas quejas de eso. Entonces, yo les recomiendo eso, independiente que digan los yanquis lo que tienen que decir. Pero si los americanos y norteamericanos dicen esto, es porque han pasado muchas cosas. Entonces, es una mínima recomendación. Vos, Javi, estuviste trabajando muchísimo tiempo en el Centro de la Mujer, nunca tuviste problemas, pero bueno, yo he tenido problemas con mis alumnos, he tenido problemas con mis médicos grandes de 60 y pico de años, que las mujeres se han sentido abusadas. Entonces, para evitar todo eso, bueno, que se cambien, que se acuesten y qué sé yo, como dice Javier, ante la más mínima cara de que no me gusta, llamen a una colega o llamen a una enfermera o llamen a alguien que esté presente. Así evitamos juicios que se rotulan como abuso simple del cual yo tuve que ir a declarar por varios alumnos míos o médicos míos. Ay, qué murmuro. Ok, bueno, entonces... Bueno, muy bien. Listo, un besito, ya está, listo. Recomendación. Bueno, gracias. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, teniendo esas las recomendaciones, avancemos con esto. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los cortes longitudinales, ¿sí? Esa es la ventaja. O sea, nosotros podemos generar cortes axiales o longitudinales a Piacere, ¿sí? Y valiéndonos de las diferentes herramientas, con Doppler, sin Doppler y demás, vamos a ir caracterizando los hallazgos. ¿Sí? En este caso lo que vemos de vuelta es un útero en ABF, donde el fondo del útero va hacia la vejiga. Vemos un endometrio proliferativo bien finito, ¿sí? Y luego, en el corte transversal, donde hacemos un movimiento del transductor como una moto, ¿sí? Con el acelerador de una moto, agarramos y vemos el axial. En este caso vemos los dos ovarios con tremendos quistes, ¿sí? De un lado y del otro. En este caso acá podemos ver también un corte axial o transversal del útero con las dos áreas anexiales y en este caso vemos el ovario derecho y el ovario izquierdo con adecuada reserva folicular, ¿sí? En relación a la resonancia magnética, hablábamos de que tiene una gran capacidad de resolución y caracterización tisular, por lo que resulta muy útil. Es esto que yo les hablaba de que es detectivesco. Es ante una misma lesión, veo cómo se ve en T1, veo cómo se ve en T2, veo cómo se ve en densidad protónica, cómo se ve en FATSAT, ¿sí? Entonces, utilizamos bobilleras multicanales y secuencias de alta resolución en planos ortogonales genéricos con el útero, y en el útero se utilizarán planos específicos adaptados a los ejes del órgano. Complementaria a la ecografía, como dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque es un estudio más caro, es un estudio más lento, es un estudio que requiere mayor preparación.
Y vamos a valorar malformaciones congénitas, caracterización de endometriomas, teratomas. Es muy importante y lo vamos a ver la clase que viene con el tema de la endometriosis. Y diagnóstico y estadificación de las neoplasias, teniendo en cuenta la clasificación de FIGO. No existe una unanimidad en la selección de un protocolo, el cual estará en función de la estructura, la patología que se estudia y las preferencias del centro. Recuerden ustedes que ustedes piden con su manito, piden resonancia magnética de pelvis con doble contraste o con contraste endovenoso y gel. Y después el centro donde ustedes lo manden va a tener una secuencia o un protocolo específico, entendiendo los médicos que trabajan ahí que es la mejor manera de caracterizar todas las lesiones que se puedan llegar a encontrar. Y no solo eso, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que tienen que atender por día y el tiempo de espera. Entonces pero aún así es de gran utilidad las secuencias SE, las potenciadas en T2, porque permiten distinguir los dos tipos, los distintos planos y estructuras, y también secuencias con saturación grasa en T1 y T2 para distinguir esta de material proteináceo o hemático o endometriomas, y en tumores realizan secuencias potenciadas en difusión. Entonces fíjense ustedes cómo, si bien lo complejo de todo esto, porque si bien lo que uno intenta hacer como con cabeza de un lugar de imágenes es estandarizar los protocolos para que sean 2 o 3 protocolos, 10 protocolos, ¿sí? Ok, abdomen y pelvis vamos a hacer T1, T2, FATSAT, ¿bien? ¿Cómo ante las diferentes patologías dentro de un mismo estudio deberíamos utilizar distintas secuencias en cada caso? Entonces, quiero endometriomas, bueno, listo, fenómeno, entonces tenemos que hacer saturación grasa. Bueno, quiero ver tal o cual cosa, bueno, para estos pacientes dentro de lo que es la resonancia magnética de pelvis tengo que usar estas otras secuencias. Entonces, es clave tener un médico referente dentro del departamento de resonancia magnética que instruye a los técnicos para decir, bueno, miren muchachos, para hacer esto. Para ver rodillas, ¿no? Necesitamos sí o sí una densidad protónica. Bueno, no puede salir un solo paciente que se venga a estudiar la rodilla sin un sagital de densidad protónica para ver los meniscos. Bueno, así con todo. En los estudios del suelo pélvico también se realizan secuencias cine con maniobras específicas, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué se trata esa cine. Bueno, la resonancia magnética, fíjense ustedes, esto es un T1 y esto es un T2, cómo se ve la cavidad endometrial en este caso y acá, ¿no? ¿Sí? Cómo se ve el líquido de la vejiga en uno y cómo se ve el líquido de la vejiga en otro, ¿sí? Acá vemos anatómicamente el cuerpo, o sea, el útero con el cuerpo, el cervix, el recto, fíjense ustedes acá, esfínter anal, la vagina, la uretra, ¿sí? Y la vejiga acá y el pubis. Lo mismo se ve en T1, o sea, las imágenes son... las estructuras anatómicas son lógicamente las mismas. Lo que tienen que ustedes entender en resonancia magnética es cómo se ve cada cosa. Entonces, y ya vamos a ir promediando esta charla. El útero es el hito anatómico que utilizamos para localizar el resto de las estructuras. Su posición es variable y se modifica con el grado de represión de la vejiga y el recto, ¿vale? Es un órgano muscular situado en la línea media entre la vejiga y el recto, aplanado en el sentido anteroposterior y de morfología piriforme, con el vértice hacia inferior. Se divide en cuerpo y cuello, y la proporción varía a lo largo de la vida de la mujer, siendo una proporción de tamaño 1:3, ¿sí? En la edad prepuberal, 2:1 en la edad fértil y 1:1 en la menopausia, ¿sí? En la edad fértil mide unos 8 o 9 centímetros, 80 o 90 milímetros, que es lo que nosotros manejamos, 50 milímetros de ancho y entre 30 y 40 milímetros de grosor, aunque eso varía con la edad y el número de hijos. En relación a la cavidad endometrial presenta una morfología de triángulo invertido, cuyos extremos superiores se continúan con la luz de las trompas y el inferior es el orificio cervical interno y se continúa con el cuello, que tiene una forma cilíndrica y protruye hacia la vagina. Muy importante entender la estructura del canal cervical, no solo para cuando valoramos pacientes en el contexto de embarazos, para ver la longitud del cervix, sino también cuando en pacientes más grandes, donde tengamos lesiones a nivel del cervix y ver qué es lo que está afectando. La pared anterior, la pared posterior, si protruye hacia la vejiga, a la vagina, si va adelante y se lleva puesto el tabique vésico-vaginal, en fin.
es muy importante entender y evaluar el útero en su completo. Ecográficamente, esto es una ecografía transabdominal, la peor imagen que han visto en su historia, parece un family game. Entonces ven en este caso es transabdominal, fíjense que es un convex, y acá vemos el cuerpo, el cervix y la vagina. Mucho mejor visualizada, en este caso, donde tenemos buena represión, y vemos como en la infancia se ve bien chiquito el útero, fíjense que pequeño, al igual que en la menopausia, ¿no? Mientras que en la edad fértil es un útero bien grandote, sí, y más aún si ha tenido embarazos, ¿no? La resonancia magnética para la valoración del útero, además de los planos genéricos, se realizan planos ortogonales en los ejes del plano, ¿sí? Porque depende para dónde esté orientado el órgano. Para el estudio de la patología benigna, habitualmente no es necesario el empleo de contraste, reservando su uso para el estudio y estadificación de neoplasias, donde no solo utilizamos el contraste endovenoso, sino también muchas veces el gel endocavitario. En T1, el útero tiene una señal intermedia, similar a la del músculo, obviamente, porque es miometrio, y no hay una buena distinción zonal. Los cambios de grosor endometrial, dependientes de la edad y el ciclo hormonal, son descritos para la ecografía, pero también son realmente muy aplicables para la resonancia magnética, porque realmente podemos distinguir muy bien las estructuras. En secuencias potenciadas en T2, ¿sí? Que es la de los líquidos, permiten reconocer 3 zonas distintas en mujeres de edad fértil. Vemos un endometrio, de localización central y señal alta, una zona de unión que corresponde a la capa interna del miometrio y aparece como una línea de baja señal entre el miometrio y el endometrio, y el grosor es variable entre 2 y 8 milímetros. Y después el miometrio propiamente dicho, que es una señal intermedia, que es músculo. ¿Cómo se ve? Así básicamente. Esto es en T2. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes cómo se ve el endometrio, la línea intermedia y el miometrio. Y acá el cervix y la vagina. ¿Sí? Esto es un T2 y esto es un T1. ¿Vale? Donde fíjense ustedes que la vejiga que está llena de líquido, el líquido se ve hipointenso. En el axial, lo mismo. Esto es un T1. Acá se ve mayor. Acá tiene que ver con la diferenciación entre que existe porque ustedes me dirán, no, pero Javi, acá el T1, el líquido se ve blanco. Sí, en realidad toda la intensidad está alterada en esta imagen, porque fíjense ustedes que si bien se ve hiperintenso el líquido en T1, en realidad el músculo también. Entonces está como todo ventaneado hacia más. Pero la verdad es que en T1 el líquido dentro perdón, ¿cómo se llama esto? El endometrio se tendría que ver hipointenso o en realidad se ve igual que el miometrio. Y como acá el miometrio está más clarito, más hiperintenso, puedo decir sin temor a equivocarme que esto es un T1. Distinto sucede en el T2, donde el endometrio se ve bien hiperintenso con la zona de unión entre el endometrio y el miometrio con una intensidad intermedia tirando a baja. ¿Vale? En coronal, fíjense ustedes cómo se ve de la misma manera en este T2. Veo el endometrio gruesito secretor acá, ¿sí? Que está asomando por arriba de la vejiga, la zona de unión y el miometrio o la externa. En relación al endometrio, presenta grandes variaciones a lo largo del ciclo menstrual, que es lo que vimos al principio de la clase. En la fase proliferativa temprana, entre el quinto y el noveno día, se observa una fina línea ecogénica rodeada de otra banda hipoecóica en contacto con el miometrio. En la fase proliferativa tardía, que es entre el 10 y el 14, aumenta el espesor de la capa funcional y se forma la imagen de triple línea, que es cuando el que nosotros agarramos y decimos el proliferativo, que va a terminar siendo el secretor cuando las dos capas basales se engrosen y se juntan en el medio. Formada por un endometrio hipoecoico, ¿sí? Rodeado de 2 líneas ecogénicas y la luz. Finalmente, la fase secretora, ¿sí? Aumenta tanto el espesor como la ecogenicidad, no siendo diferenciales de la capa basal de la funcional, que es donde se juntan. Entonces tenemos ecográficamente un endometrio trilaminar, ¿sí? Disculpen, yo les voy haciendo el macheo entre resonancia y ecografía, pero porque son similares y ustedes, ahora vamos a ver justamente el endometrio en resonancia magnética,
y es para que vayan viendo cómo va cambiando de la misma forma, y las imágenes y los hallazgos son los mismos. Entonces, fíjense ustedes, esto es un endometrio proliferativo, mientras que esto es un endometrio secretor. Si tengo un endometrio secretor, esperaría tener ovarios con grandes cantidades de folículos, algunos primordiales y más. El cervix muestra una ecogenicidad similar a la del endometrio, ¿sí? Y el canal cervical habitualmente es una línea hipoecogénica en eco. En RMN, en T2, se observan cuatro zonas distintas, y ahora lo vamos a ver bien. La línea mucosa marcadamente hiperintensa, ¿sí? Central en el conducto endocervical, que va a ser la línea negra, ahora lo vamos a ver. Una línea hiperintensa del endocervix, compuesta por epitelio columnar, que es la línea azul. Un estroma fibroso, hipointenso, que va a ser la zona roja, y un estroma laxo de señal intermedia, que va a ser la verde. Básicamente, de adentro hacia afuera vamos a ver una línea bien hiperintensa, ¿sí? Que es la mucosa, porque en T2 el líquido se ve blanco. Después el endocervix se ve también hiperintenso, lo vamos a ver ahora en la próxima foto, y un estroma fibroso hipointenso, por mismo de ser fibroso, la zona roja y verde van a ser de menor intensidad. Entonces, fíjense ustedes, este es el cervix uterino, ¿sí? Tenemos el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Este sector aumentado es lo que hablábamos recién. Fíjense que todo lo que tiene que ver con líquido mucoso en T2 se ve hiperintenso, es este sector, ¿sí? Vemos bien hiperintenso, ¿sí? Y luego ya la zona de unión, que es tejido más fibroso, se ve de una intensidad menor, similar, se va acercando a lo que es el miometrio, ¿sí? Entonces fíjense ustedes qué importante es entender bien resonancia magnética, porque realmente es muy, muy específica, ¿sí? Con relación a la vagina, es visible como una imagen tubular situada entre la vejiga y el recto. Es esta que está acá, que la vamos a desplegar cuando utilicemos gel endovaginal. Con 3 láminas, una mucosa, que es central, hipointensa en T1, y como se imaginarán, si es hipointensa en T1, es hiperintensa en T2, es mucosa. Una submucosa y muscular, hipointensa en T1 y en T2, que es la línea naranja. Entonces, tenemos la línea azul, que es la mucosa. La línea naranja, ¿sí? Que es una submucosa, es hipo-hipo. Y una serosa con alta señal en T2, que es esta que está aquí. Aquí ven, desde acá, para acá, para acá. ¿Sí? Considerar la administración de gel endovaginal como contraste para realzar estructuras por desdoblamiento. O sea, si cuando nosotros agarramos y tenemos algún conflicto en la unión entre el cervix y la vagina, lo que hacemos es instilamos gel endocavitario o endovaginal y abrimos la cavidad. Con relación a los parámetros, están situados entre las láminas del ligamento ancho y están compuestas de tejido conectivo laxo, vasos linfáticos, vasos y vasos linfáticos. Y lo que pasa es, muestra una señal intermedia. Intermedia con relación a la hiperintensidad de la grasa, ¿ven? Acá. Entonces, fíjense ustedes, es muy importante esto cuando están estadificando tumores o ven lesiones en el cervix o en los ovarios, y el médico, ustedes se informan que los ovarios están ok. Y después les devuelve el informe y dice, pero ¿y los parámetros? No. Él o ella, el médico tratante, se refería al tejido, ¿sí? Que está en el medio, esto que tiene intensidad intermedia. Bueno, es decir, si hay invasión parametrial o no. Eso fue en cuanto al útero. Fíjense, importante diferenciar el cuerpo, el cervix, entender que la pared es puro músculo, la intensidad, en cuanto a resonancia, la intensidad es intermedia, en T2 es baja. Dentro del útero, las diferentes etapas de proliferación o de las distintas etapas por las cuales atraviesa el endometrio, desde proliferativo hasta secretor, ver la presencia o no de lesiones focales, ya sea por ecografía o por resonancia magnética. Fíjense ustedes que en este caso ni hablamos de tomografía computada y tampoco histerosalpingografía, porque no nos importa, porque en realidad no estamos viendo pacientes en las cuales se está evaluando fertilidad, sino que
estudio de la pelvis normal. Con relación a los ovarios, la morfología es elipsoide. Está compuesto por dos capas. Una externa, ¿sí?, que es la activa desde el punto de vista hormonal y donde los folículos se encuentran, y otra interna o médula compuesta de tejido conectivo y vasos. La localización es variable en función a la edad y a la cantidad de gestaciones, ¿sí? Sufren cambios morfológicos a lo largo del ciclo menstrual y fundamentalmente por el crecimiento de los folículos. Su morfología es variable y en función del grado de desarrollo, desde un umbral de resolución hasta unos 25 milímetros. Distinguimos tres fases en el ciclo ovárico, que es el folicular, la preovulatoria y la lútea. Es decir, el folículo chiquito antes de la menstruación, de la ovulación. Preovulatoria, tengo un folículo grande, turgente y uno dominante, y después lútea, que es donde me quedó el cuerpo lúteo que eliminó el folículo, que fue el que eliminó el óvulo, ¿sí? Ecográficamente muestra un borde ecogénico que corresponde a la albuginia, la cual rodea una zona hipoecogénica correspondiente a la cortical con un centro ecogénico, ¿sí? Fíjense ustedes, acá vemos un ovario con folículos en primera fase, mientras que acá vemos un ovario un poco más grande, turgente, con folículos ya en otros estadios de más grandes y más pequeños, ¿sí? En resonancia magnética, las secuencias potenciadas en T2 muestran dos patrones. Uno en el que el estroma se ve hipointenso, con pequeñas imágenes quísticas, que son los folículos, en el centro, y otro típico de la menopausia que muestra baja señal en forma difusa. En T1 es isointenso y con el miómetro, o sea, se ven iguales, no hay reserva folicular que quede, entonces lo que veo todo es parénquima ovárico, o estroma ovárico en realidad. Y tras la migración de contraste muestra distinto realce dependiendo del ciclo hormonal. Entonces, fíjense ustedes cómo se ve un ovario en edad fértil, ¿sí? En T2, los dos son T2, ¿sí? Entonces, veo el ovario con los folículos en edad fértil llenos de líquido, mientras que lo veo en la menopausia. ¿Ven? Entonces, así es como se ven. Y los van a encontrar. En resonancia magnética se encuentran las estructuras, son muy específicas. En la fase folicular, ¿sí?, también distinguiremos tres etapas dentro de lo que son los ovarios, no el endometrio. En el endometrio nosotros distinguimos en distintas etapas, proliferativo y secretor, ¿sí? Acá, dentro de la primera fase, la folicular, del ciclo menstrual, hay tres etapas dentro de lo que van los ovarios. Tenemos una primera fase que es una fase de reclutamiento, que es en los 5 primeros días del ciclo con el aumento de la folículo estimulante. Luego, varios folículos entran en crecimiento. Luego, uno de ellos se desarrollará más y es el destinado a ovular, que es la fase de selección, y una fase de dominancia, cuando el folículo dominante toma el mando del ciclo e induce a la atresia del resto de los folículos. Entonces, tres fases dentro de la primera fase del ciclo menstrual. Luego tenemos, en la fase preovulatoria, puede observarse una imagen ecogénica en la pared interna del folículo dominante, que es el cumulus óforus, que aparece en las 24 horas previas a la ovulación. Posteriormente se adelgaza la pared y se rompe, liberando el ovocito, ¿sí? Entonces, y eso es lo que va a dar el puntapié para la que es la denominada fase lútea, por la presencia del cuerpo lúteo, que, como dijimos anteriormente, no era nada más y nada menos que el folículo primordial que liberó el óvulo, ¿sí? Entonces, ovarios en la fase folicular, fíjense, esta es la etapa de reclutamiento, tengo muchos folículos que están creciendo, y después en la fase de selección o dominancia, varios de esos que habían crecido se quedaron y de repente aparece el dominante, que es el que va a liberar el ovocito y se va a transformar en cuerpo lúteo. Con relación, y ya para terminar, a la resonancia del suelo pélvico, estas son las que muchas veces le queremos escapar cuando nos tocan, pero porque son realmente difíciles a veces. La patología del suelo pélvico se debe a alteraciones de las estructuras que los componen, fascias, ligamentos y músculos, que condicionan problemas genitourinarios o digestivos. Es una patología muy prevalente y aproximadamente el 50% de las mujeres mayores de 50 años padecen algún tipo de trastorno relacionado con ello. La resonancia magnética es una herramienta muy útil en su valoración
No obstante, para su estudio se añadirán secuencias dinámicas con maniobras específicas, que es las secuencias cine. Se utiliza rellenar de gel la vagina o el recto. Acá yo no les he puesto videos, pero lo que les quiero mostrar son dos cosas que a mí me sirvieron mucho para cuando me tuve que poner a informar este tipo de resonancias. En la anatomía normal tenemos la línea verde, ¿sí? Es la línea pubococcígea, que va de acá, desde el borde inferior y anterior del pubis hasta el coxis. Representa el suelo del piso pélvico. La línea H, que es la azul, ¿sí? Va desde el borde inferior de la sínfisis pubiana, igual que la línea verde y la pubococcígea, ¿sí? Hasta la pared posterior del recto en la unión recto-anal o anorrectal, ¿sí? Entonces, todo lo que pase a través de esas líneas, ¿sí? Está protruido, miren. Tenemos diferentes compartimentos, es el esquema del suelo pélvico y fíjense ustedes, tenemos un compartimento anterior, un compartimento medio y un compartimento posterior. En el compartimento, sí, claro, esas líneas son las que utilizamos para cuando informamos dinámica de pelvis, ¿sí? Después, lo que protruya por debajo de las líneas pubococcígea, ¿sí? Dependiendo del compartimento, es que va a ser la protrusión. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, tengan en cuenta esto. Compartimento anterior, compartimento medio y posterior. El principal evento que hay en el anterior es la vejiga, útero, entonces el cistocele, el prolapso uterino, ¿sí? O el rectocele, ¿sí? Que es donde está el recto, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes. Esto es un paciente con descenso rectal, ¿sí? La línea azul y colpocele en la línea amarilla. Entonces, se baja, ¿sí? ¿Ven cómo las estructuras atraviesan la línea pubococcígea? ¿Sí? Esto hay esquemas y hay protocolos para esta evaluación, pero básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son análisis dinámicos. Lo que vamos a hacer son primero secuencias en reposo y después secuencias en valsalvo, pues generando una presión. Y lo que vamos a ver son descenso y cuánto descienden las estructuras con relación a la línea pubococcígea y a la línea H, que es la que va desde la sínfisis pubiana hasta la unión anorrectal. Entonces, cuanto más se vaya agrandando y cuanto más estructuras tenga, ya sea el compartimento anterior, compartimento medio o posterior acá, es que vamos a tener el cistocele, el prolapso uterino o el rectocele. La ecografía transvaginal es el método de elección para el estudio inicial y seguimiento de la pelvis femenina, permitiendo valorar estructuras profundas con alta resolución. Es operador dependiente, pero una vez que encontramos un buen operador, confiar en él o en ella. La resonancia magnética ofrece la mejor caracterización tisular, siendo fundamental para la detección de malformaciones, estadificaciones de neoplasias y diagnóstico de patologías complejas como la endometriosis. En relación a la tomografía computada, tiene un rol clave en las urgencias y en la estadificación de enfermedades oncológicas, aunque implica la exposición a radiación. En relación a la histerosalpingografía, sigue siendo esencial el estudio de la infertilidad femenina y permite evaluar en tiempo real, porque dijimos que era fluoroscopía, la cavidad endometrial y la permeabilidad tubaria, para así entonces nosotros encarar y entender por qué esa paciente no está quedando embarazada. El conocimiento detallado de los cambios fisiológicos del ciclo menstrual y su correlato en cada método por imágenes es indispensable para evitar una interpretación incorrecta, ¿sí?, de las cosas. Por eso es que aprendemos la normalidad. Y para evitar falsos positivos o errores diagnósticos. Muchas gracias.